Entonces, como les mencionaba, nuestro tema de hoy es personalidad en el deporte. Entonces, como les mencionaba, esto se puede resumir así muy fácil. No importa qué personalidad tenga la persona, valga la palabra. Eh, el deporte es una actividad que pues, puede ser realizada por personas con cualquier tipo de personalidad. Y por otra parte, tampoco se ha visto que pues haya eh, un conjunto, o sea, unas características humanas que puedan considerarse como una personalidad, que sean lo que predomine en el deporte, sino que son ciertas conductas específicas, que esas conductas y esos pensamientos pueden darse dentro de cualquier tipo de personalidad. Entonces, pues esto es un poco resumir así en un extracto lo que es la clase de hoy, pero pues vamos a ver que pues sí hay ciertas cuestiones que pues pueden ahí eh, ser interesantes, pueden incrementar nuestro conocimiento acerca de lo que viene y pues por ese lado vamos ahí a dar algunas cuantas vueltas. Entonces, em, ¿por qué estudiar la personalidad? Ahora recordemos, al referirnos a la personalidad, es en sí lo que nos hace únicos, ya sea en comportamientos, en forma de ser, en cómo nos vemos, todo eso conforma la personalidad. Entonces nuestra manera de ser únicos definitivamente influye en en nuestra expresión como deportistas. Por así decirlo, todos tenemos algún amigo o algún familiar que pues nosotros reconocemos por su forma de ser y que tal vez aunque no haya hecho ninguna actividad, nosotros pues podemos bromear y decir, ah, no, es que tú harías tal cosa de esta manera. Por poner ejemplos, ¿verdad? No sé, tal vez alguien que conocemos de que tiene un carácter eh, un poco enojado y nos imaginamos, bueno, si le podemos decir, bueno, si tú atendieras esta tienda, lo harías de una manera enojada. Y probablemente no nos equivocaríamos. A qué voy con esto, compañeros? De que nuestra personalidad se manifiesta en todos los campos donde nosotros actuamos. ¿Por qué? Porque pues son precisamente esos pensamientos, esos comportamientos, esos ambientes en los cuales nos desenvolvemos que pues propician esta expresión propia. Entonces, el deporte no es la excepción de esto. Volviendo aquí al ejemplo que mencionamos, ¿verdad? Si alguno de nuestros familiares lo conocemos porque es de carácter enojado, muy probablemente al momento de practicar deporte lo va a hacer de una manera enojada. Entonces, el conjunto de creencias y valores, me disculpo ahí por la rata, valores de una persona, solo permítame, vamos a dar aquí acceso. El conjunto de creencias y valores de una persona constituyen la condición de activación o inhibición de las capacidades y habilidades que posee. O sea, lo que yo les mencionaba, lo que nosotros creemos, eso va a hacer de que pues nosotros actuemos de cierta manera. Yo creo que pues ahí no hay mayor vuelta que darle. Como profesionales de la psicología no podemos olvidar que lo que una persona realmente cree no es necesariamente lo que dice creer. Las creencias que más influencia tienen en las personas, de hecho, son las que no se declaran abiertamente, sino las que se manifiestan de modos encubiertos. Aquí pues el autor hace un poco de referencia a cuestiones más psicoanalíticas, más psicodinámicas en cuanto a la personalidad, ¿verdad? Que pues mencionan que pues el inconsciente es inaccesible y en este caso pues habla también de que pues la personalidad más honesta, en este caso, de acuerdo a la percepción del autor, es precisamente también algo inaccesible, también algo inconsciente, pero pues en cierta medida pues también hay razón. O sea, démonos cuenta que pues no siempre nosotros actuamos tal como decimos.
y lo que decimos no siempre es lo que va en concordancia con nuestros valores. Entonces, de esto que acabamos de ver, importante pues resaltar lo que les menciono, ¿verdad? El hecho de que pues son nuestras creencias las que influyen en la activación o inhibición de nuestra conducta, y a la vez las creencias no necesariamente son lo que la persona dice creer, ¿verdad? Entonces, pues esto ya nos da un poco de contexto en base al tema que vamos a hablar. Y bueno, aquí la pregunta del millón, y vamos a encontrar aquí varios estudios. Entonces, ¿son los deportistas distintos en cuanto a su personalidad? O sea, ¿es distinto el deportista de nosotros si nosotros traemos aquí a Lionel Messi y diseccionamos su personalidad, si evaluamos su personalidad? Vamos a ver que es él distinto a nosotros. Sería de ver. O si venimos nosotros y agarramos a toda la selección de fútbol de Guatemala, les hacemos pruebas de personalidad y luego las comparamos con personas que no son deportistas, ¿qué pasará? ¿Será que miramos diferencias o será que no miramos? Aquí voy poniéndoles un poco de ideas para debatir. Y por otra parte, ¿a qué consideramos deportista? Para empezar, ¿verdad? ¿Será que Lionel Messi sí cuenta como deportista? Pues bueno, yo creo que él muy difícil decir que no, ¿verdad? Por el hecho de que, pues bueno, eh, se dedica profesionalmente a una actividad que es reconocida como un deporte, como lo es el fútbol. Podríamos hablar, podríamos preguntar acerca no sé, de personas que juegan en una liga amateur. ¿A qué me refiero con una liga amateur? Pues bueno, se me va a ver aquí un poco publicidad, pero sepan que no me paga esta marca, pero por ejemplo, quienes juegan campeonatos de fútbol en Futeca o en algunos de estos lugares que nosotros conocemos, donde la gente paga por jugar y no es al revés. ¿Será que esas personas cuentan como deportistas? Entonces, no sé, ahorita pues me gustaría oír sus impresiones en primer lugar de uno, ¿qué es un deportista? Y número dos, si alguno de ustedes cree que hay una personalidad distinta entre deportistas, grupos de deportistas y personas que no son deportistas. Entonces, por favor, quiero saber de ustedes qué opinan en cuanto a estos dos temas. Les voy a dejar aquí la pregunta en el chat para que sea más fácil que la puedan ver. También sepan, ¿verdad? Por la vía del chat, también estoy pendiente de sus opiniones. Buenos días, licenciado. Elizabeth, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios aquí, ya, escuchándote. Gracias, Entusiasmados qué bueno. por aprender. Bueno, licenciado, fíjese que cuando yo leía el capítulo, la presentación y también me tomé el tiempo para leer el libro de la personalidad del hombre de la máscara, que le llamo, el que nos subió Ah, la vez sí, pasada. sí, Allí eso como que tiene también bastante relación, ¿verdad? Con el tema que llevamos hoy, sí, en donde expone acerca de los tipos de personalidad que hay. Y sí, ahí sí que meramente es una máscara, ¿verdad? sí. Es una máscara porque en realidad lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Que a veces no concuerda lo que decimos con lo que hacemos, ¿verdad? Y en realidad creo que la personalidad de tanto de uno como de otro no varía mucho. No varía mucho y en cuanto a la cuestión de las creencias, ¿verdad? A mí me llamaba mucho la atención de cómo influye, ¿verdad? La influencia en sí del deportista. Por ejemplo, el capítulo que nos correspondió leer esta semana, Sí, de cómo influía, ¿verdad? Aquello de la holgazanería, si se puede decir así, sí, ajá. la pereza, ¿verdad? De que muchas veces nos tomamos de muchas excusas para no poder avanzar, ¿verdad?
Y esto se crea como que un limitante en nosotros, ¿verdad? Sí, Y, definitivamente. y en cuanto a lo que usted acaba de preguntar también ahorita de que a qué consideramos deportista, Ujú, ¿verdad? Creo que es aquella persona a la que realmente se dedica a ese campo, ¿verdad? En ujú, donde está eh, diario, se puede decir, practicando o llevando a la práctica, ajá. eh, Pero, no, pero bueno, no eventualmente, ¿verdad? pero me gustaría ahí que discutiéramos un poco ahí en este tema, ¿verdad? Y como te digo, ahorita quiero conocer ahí opiniones está tu sabía de que pues no hay respuesta incorrecta. Pero bueno, tú mencionas a alguien que practica diariamente el deporte, ¿verdad? Ajá. Pero vuelvo al punto, entonces, en ese caso, podríamos considerar nosotros tal vez como deportistas a los niños que viven en nuestro barrio y que miramos todos los días haciendo una actividad deportiva. ¿Tú qué opinas? Considero que tal vez el estándar donde están no es, no es la de un deportista, ¿verdad? Porque un Ajá, deportista es meramente lo que a él se dedica. sí, Mientras que igual yo me ponía a analizar en cuanto usted hablaba de los de los de Futeca, ¿verdad? sí, ajá, Ellos en realidad tampoco pueden tomarse como deportistas porque a veces considero yo, porque ellos lo hacen de una forma esporádica, sí, ujú. ¿verdad? Entonces no están meramente como que encaminados en esta actividad. Entonces considero que no se les puede tomar como deportista, licenciado. Sí, muy bien. Y entonces, solo para ahí sumarizar un poco tu opinión en cuanto a qué es un deportista, tú dirías alguien que profesionalmente se dedica al deporte. Pues según mi criterio, considero que sí. Ok, muy bien. Gracias, Elizabeth. Siempre muy agradecido con tu participación. Ok, Licenciado, buenos días. Yo quisiera opinar y por estoy un favor, poco en desacuerdo. de eso. Eh, le, le comento por qué es que estoy en desacuerdo, pues relativamente un poco y no completamente. Si Ujú, bien es cierto, estamos hablando que un deportista es una persona que vive para eso y trabaja de claro, eso, ¿verdad? También estamos viendo que realmente para llegar a un punto en donde nosotros podamos decir, me dedico a eso, soy completamente un deportista, me pagan de eso y vivo de eso, ujú, lleva un proceso. totalmente. El proceso empieza desde el momento en que la persona, si lo quiere ver así, empieza a pagar a una academia. ¿Por qué Ujú, digo esto? Porque lo vivo en carne propia con mi hijo. Mi ujú, hijo lo considero un deportista de alto rendimiento porque mi hijo todos los días entrena 3 a 4 horas. ujú, A eso sumémosle que él se ha ido ¿cómo se llama?, a competir a nivel internacional y ujú, él no ha sido pagado aún por eso. ¿Por qué no ha sido pagado? Porque mi hijo a duras penas tiene 16 años. ujú. Sin embargo, por todo lo que trae emocionalmente hablando, la motivación, la estabilidad emocional, el estrés de los partidos, etcétera, 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 que ya lo hemos visto, es considerado un deportista a mi criterio sin aún él estar siendo pagado para hacerlo. Sí, y mira, Melanie, me acuerdo, ¿verdad? Que pues ya anteriormente, pues tú me habías contado esta situación de tu hijo, ¿verdad? Que pues ahorita aquí reitero yo mi respeto, ¿verdad? Hacia él por el nivel que demuestra. Yo creo que pues fuiste un poco modesta al comentar acerca de él, ¿verdad? Pero para quienes no saben, va a dar noticias, ¿verdad? El hijo de Melanie y su nivel deportivo. Ese es un tema que pues precisamente me gustaría mencionar porque yo no sé si pues ustedes conocen la estadística de cuántos deportistas logran finalizar todas las etapas para volverse profesional. O sea, ustedes saben de que pues precisamente pues digamos el camino estándar para uno volverse un deportista profesional es iniciar con el deporte en el colegio, posteriormente pues entrar ahí a alguna academia, luego formar parte de algún equipo que a uno lo tome en las divisiones inferiores, por así decirlo, ir terminando el proceso sub-16, sub-17, sub-21, sub-23 y posteriormente ya formar parte de un equipo mayor. O sea, ese es un proceso largo y muy parecido y también muy exigente en cuanto a, bueno, tal vez yo diría más exigente en cuanto a lo estadístico, en cuanto a lo que nosotros llevamos para, para volvernos profesionales, ¿verdad? ¿A qué voy con esto?
a la larga quienes terminan todo ese proceso son el 0.01%, ¿verdad? O sea, por así decirlo, nadie termina ese proceso, solamente pues un grupo muy excepcional. Entonces, como les digo, una definición que, que sea así de, no sé cómo decirlo, que tome en cuenta solo un detalle, deja fuera muchas personas que, como bien dice Melanie, o sea, no significa que pues quienes pertenecen a ese 99% que no llegan a ser profesionales sean malos, definitivamente no. Incluso hasta tal vez puedan tener más talento que algunos que sí terminaron ese proceso, porque también no podemos negar que dentro de los profesionales también hay ciertas personas que pues nosotros podríamos cuestionar ciertas de sus conductas y decir, ¿será que esto forma parte del comportamiento de un deportista? ¿Verdad? Yo creo que pues ahí encontraremos muchísimas noticias, ¿verdad? Donde miramos ahí ejemplos de jugadores profesionales que son sorprendidos, ¿verdad? En distinto tipo de fiestas, ¿verdad? Que no digo que sea algo malo, ¿verdad? Pero no sé qué tanto vaya eso en el perfil de un deportista. Entonces, como ven, o sea, tenemos pues muchas maneras de definir lo que es un deportista e incluso hasta yo podría decir, ¿verdad? Toda aquella persona que reta su cuerpo diariamente, podemos decir que es un deportista, ¿verdad? Y dígame quién de nosotros no se ha sentido retado a veces por unas gradas o por traer las bolsas del súper o algo así, todo este tipo de cuestiones. Entonces, a la larga podríamos decir, tiene cierta validez decir, todos somos deportistas y por otro lado también tiene cierta validez, es decir, solo el 0.01% de la población pueden ser considerados como deportistas. Entonces, como ven, quiero resaltar eso. Es difícil hablar de personalidad en el deporte porque es muy, muy difícil medirla por todo esto que mencionamos. Entonces, les agradezco a Elizabeth y a Melanie. Ambas, pues, enriquecieron mucho aquí esta parte. Y bueno, ya ven, es difícil empezar desde esa parte en lo que es un deportista. Continuando aquí, este estudio que realizaron estos autores, Gatas, Cipiao y Guillén, compararon características de personalidad entre voleibolistas, basquetbolistas, judocas y nadadores profesionales. Por así decirlo, tomaron un grupo de personas que realizan deportes de conjunto, personas de deportes individuales, y los compararon con otro grupo de personas que no practicaban ningún deporte. En ese estudio que encontraron, diferencias en cuanto a la variable inhibición, irritabilidad, agresividad, fatiga, malestar físico y preocupación por la salud y sinceridad y emotividad. ¿Ok? Les comento, utilizaron una escala de personalidad pues no muy conocida de mi parte, una escala, si no estoy mal, Freiburg o Frankfurt, tenía el nombre de una ciudad alemana. Y si se dan cuenta, pues son ciertas dimensiones de personalidad, pues no sé, con la que personalmente, y creo que pues algunos de ustedes no están tan familiarizados, pero en pocas palabras, lo que encontraron estos autores es que el deportista es más inhibido, más irritable, más agresivo, se percibe con más fatiga, con mayor malestar físico, con menor preocupación por la salud, salía, y que era menos sincero y emotivo que las demás personas. O sea, ahí no dejó bien parados a los deportistas este estudio, pero por otra parte, en ese mismo estudio se decía, sin embargo, la no existencia de consistencia en los datos puede deberse a la diversidad de variables estudiadas y principalmente a las dificultades encontradas al investigar y caracterizar lo que se entiende por deportistas y no deportistas. O sea, estos autores lo que nos dicen es que pues no hay suficiente evidencia como para decir, bueno, estos resultados que nosotros dijimos se van a sostener, y mencionaron este debate que nosotros tuvimos
que es el hecho de que se les dificulta caracterizar, definir qué es un deportista y qué no es un deportista. Entonces, por aquí ya vamos en estas primeras luces. Y ojo, esta es la referencia que nos da el libro, ¿verdad? Si seguimos ahí al libro, ellos citan aquí a este estudio. Y bueno, aquí yo les hice el trabajo de buscar fuentes alternativas y vamos a ver otro estudio que habla de algo totalmente contrario. La interpretación de los resultados, de acuerdo a los autores, ¿verdad? Todavía estamos hablando aquí de Gatas, Cipiao y Guillén, si no estoy mal. Sí, Guillén. La interpretación de los resultados, de acuerdo a los autores del estudio, indica que estos factores en particular parecen caracterizar a los deportistas al ser comparados con los no deportistas como más retraídos en las relaciones personales, menos espontáneos, con un menor autocontrol, con una mayor disposición para el comportamiento agresivo y un nivel de estrés más frecuente. Pero miren, aquí es donde yo les digo, tenemos que pues siempre investigar más, porque pues por otra parte, es cierto, estos son hallazgos estadísticos, pero miremoslo con la teoría, ¿ok? Comparémoslo con la teoría. Ya vieron de que pues ahí estábamos hablando de tanto deportistas de conjunto como deportistas individuales. ¿Cómo creen, así dejando aquí a un lado todo lo que hemos hablado, que una persona retraída se desenvolvería en medio de un equipo de fútbol? ¿Cómo creen que se desenvolvería? Le costaría, a mi criterio. Definitivamente. ¿Qué dificultades crees que encontraría, Melanie? Lo que pasa es que en un equipo, ¿verdad? Realmente tiene que ser sobre todo la comunicación, y una persona retraída, pues, es precisamente retraída porque tiene problemas de comunicación. Entonces, Definitivamente, Melanie. Gracias, gracias. Precisamente, pues eso podría pasar, ¿verdad? Si una persona así retraída no entendió algo, pues no lo va a preguntar, tiene alguna dificultad, no la va a hablar y no se va a integrar. Entonces aquí ya vamos viendo que, pues, digamos, tal vez estadísticamente sí tiene cierta relevancia, pero teóricamente no hace mucho sentido. Por otra parte, un menor autocontrol, ¿ok? Para un deportista no llega a ningún lado, eso sí lo puedo decir yo y me pueden citar, ¿no? Y yo sé que ahorita estoy siendo grabado, pero yo les digo, un deportista no llega a ningún lado si no tiene una dieta y una disciplina superior a la media. Esas personas tienen que pues cuidar lo que se alimentan, tienen que cuidar sus horarios de entreno, de sueño, para poder ser deportistas. Y el resultado aquí menciona un menor autocontrol. O sea, como les digo, ¿verdad? Todos los estudios que ustedes miren, por un lado, cuestiónenlos, porque pues miramos estas cuestiones que definitivamente no las podemos generalizar. Y por otra parte, hablan también aquí un nivel de estrés más frecuente, pues esto abre un poco más el espacio para el debate, pero también sabemos de que pues en cierta medida el deporte genera la producción de endorfinas, que pues a la vez eso como que contrarresta un poco este efecto. Entonces, tenemos aquí la opinión de Estrellita. Ella dice, los deportes actúan sobre una base fisiológica preestablecida y sobre la educación familiar escolar que ha recibido el sujeto. La práctica de cualquier deporte no cambia la personalidad, en general acentúa ciertos rasgos que ya están alojados en el individuo o que van moldeando en el comienzo de la práctica deportiva. Claro, pues aquí muy valioso lo que menciona pues, Estrellita, ¿verdad? De que pues sí, precisamente pues el deporte no cambia esas bases biológicas que en cierta medida respaldan nuestra personalidad. Es cierto, nos brinda ciertas bases conductuales que también influyen en la personalidad, pero a la larga yo concuerdo mucho con lo que opinas, ¿verdad? El deporte pues no cambia a las personas, sino solo nos muestra cómo son las personas en medio de una situación tal como lo es una competencia o el deporte. Entonces, por ese lado, interesante ahí lo que aportas. Y bueno, entonces aquí viene la parte donde pues yo ya investigué por otras fuentes
y encontré otros estudios. Aquí hablamos del estudio de Guillén y Castro. Desconozco si es el mismo Guillén del estudio anterior. Morris en el 2000 y Aubele y colaboradores en el 93. Billy en el 92. O sea, aquí ya miramos más respaldo. Vienen aquí 4 estudios que se unen para mencionar algo similar. Y cada uno de estos estudios señalaron poca cantidad de diferencias psicológicas entre ambos grupos. Bien decimos, una golondrina no hace primavera. Entonces, el estudio de Gatas, Cipiao y Guillén, pues bueno, tiene estos resultados que son muy contradictorios. Pero por otro lado, tenemos aquí un grupo de 4 estudios que dicen todo lo contrario, que no hay diferencia. Y ya, yo creo que pues ahorita ya no es solo una cuestión de opinión, sino ya vamos viendo las bases científicas y metodológicas que nos permiten decir por qué no hay diferencia. Y la explicación que dan los investigadores es la diferencia en instrumentos de medición en cada uno de los estudios. O sea, por otra parte, igual a la hora de medir tampoco hubo un consenso en cómo se iba a medir. Entonces, de nuevo, si utilizamos distintas medidas, vamos a encontrar distintos resultados. Pero bueno, más allá de eso, estos estudios tuvieron ciertos hallazgos y clasificaron a los deportistas en cuanto a los deportes que practican. Y ahí sí ya hubo un poco más de diferencias, ¿verdad? Esto ya hace un poco más de sentido, el hecho de pensar que dependiendo de la actividad que realicen, de eso va a depender cómo es la personalidad. Y eso ya tiene un poquito más de sentido. Entonces, por ejemplo, comparados con no deportistas, los deportistas que practicaban deportes de equipo, ¿qué se me hizo? Aquí deportes de equipo, mostraban menos razonamiento abstracto, eran más extrovertidos, o sea, ya vemos aquí precisamente algo que habíamos aquí debatido y que pues a la vez es contradictorio total con el primer estudio. Más dependencia, esto también hace sentido, ¿verdad? O sea, si están en algo grupal es porque pues depende un poco más de las personas, no por fuerza en una connotación negativa. Y menos fortaleza yoica, ¿verdad? Por así decirlo, menos egoísmo sería una manera de poderlo comprender. Y por otra parte, los deportistas de tareas individuales, comparados con los no deportistas, mostraban mayores niveles de objetividad. Curioso, ¿verdad? Mayores niveles de dependencia, sería que revisara porque creo que tal vez serían menores, menos ansiedad y menos pensamiento abstracto, ¿verdad? Curioso aquí esto de la ansiedad, ¿verdad? Porque pues tal vez podríamos decir, sí, definitivamente alguien que se enfrenta solo, sea a la tarea que sea, tiene que pues tener pues mayor capacidad de él o ella mismos lidiar con la ansiedad y no tanto como el que pues es un deportista de conjunto que pues ahí se agrupa con sus compañeros para enfrentar la adversidad. Y entonces, en conclusión, no se ha encontrado ningún perfil específico de personalidad que diferencie claramente a los deportistas de los no deportistas. O sea, podemos ahí a muchas personas hacerles pruebas de personalidad y si a todas las personas les hacemos pruebas, cada una va a arrojar resultados distintos y estos resultados distintos no nos van a permitir agrupar y decir, ah, bueno, de estos resultados han de salir los deportistas y no correlacionaría con la práctica o no práctica del deporte. Entonces, aquí finaliza la clase. No, no es cierto, todavía nos queda un poco más, pero como les mencioné, compañeros, para nuestro desarrollo científico y académico, nosotros tenemos que poder saber dar estas vueltas que ahorita dimos para pues poder afirmar o negar ciertas cuestiones que pues ahí nos presente la teoría. ¿Ok? Entonces, ya continuando. ¿Cómo medir personalidad en el deporte? Aquí ya esto es una indicación un poco más práctica
que esta va orientada hacia los psicólogos deportivos que pues ya están ejerciendo, ¿verdad? Tomando en cuenta todo esto que hemos visto acerca de la personalidad en el deporte, ¿qué conclusiones nos llevamos? Que en cierta medida nos puede conocer la personalidad de nuestros deportistas, nos puede permitir predecir en cierta medida cómo van a comportarse, en cierta medida, como en cualquier otro campo, ¿verdad? Como en el campo laboral, como en el campo académico. Si conocemos la personalidad de una persona, nos va a ayudar a tener cierta idea de cómo se puede comportar. Pero por otra parte, tampoco nos va a hacer todo el trabajo. Entonces, antes de pues entrar aquí en en esta guía, en estas sugerencias de evaluación de la personalidad en el deporte, por favor, díganme, ya sea por la vía del audio o la vía del chat, ¿qué beneficios observan ustedes en medir la personalidad en los deportistas? Bueno, creo que pues fue muy contundente aquí la explicación que dimos de que pues no hay mucha diferencia entre la personalidad de los deportistas y los no deportistas, pero bueno, tal vez ahorita aquí ya viendo aquí esta guía, ya se les da alguna idea de pues por qué podría servirnos o por qué podría no servirnos medir la personalidad en el deporte. Entonces, en cuanto a los resultados que vamos a tener, en primer lugar, pues bueno, hay que hacer referencia a la ética, ¿verdad? Y pues aquí habla de que tenemos que informar a los participantes acerca del propósito del test y para qué será utilizado. Aquí por la vía del chat, Iris nos menciona, nos puede servir para realizar informes de los participantes. Sí, en cierta medida, pues nos sirve, ¿verdad? Tener un archivo donde pues nosotros tengamos ciertos datos que eventualmente nos pueden servir para entender situaciones que necesiten, ¿verdad? Precisamente eso, más datos para corroborar. Por otra parte, Melanie también aporta y dice, sin una medición real de la personalidad, no podemos desarrollar técnicas que puedan funcionar. Importante lo que ella menciona, ¿verdad? Ya conociendo cómo es la personalidad, podemos regresar un poco a lo que era el modelo de Lizama, ¿verdad? ¿Se recuerdan que él nos mencionaba que teníamos que saber con qué deportistas nos iba a costar un poco más intervenir? Pero también esto nos ayuda a saber el hecho de que cuando ya sabemos qué tipo de personalidad tiene el deportista, ya sabemos qué técnicas con él o ella pueden funcionar mejor. O sea, si es una persona con alta influenciabilidad, ya sabemos que con ellos la visualización nos va a funcionar, pero genial, ¿verdad? Y bueno, ahora también si nos sale en la prueba de personalidad alguien que maneja muy bien la ansiedad, ¿por qué nos vamos a perder tiempo con ellos trabajando técnicas de control de la ansiedad cuando ellos ya lo saben? Entonces, muy valioso ahí el aporte de Melanie en cuanto a por qué. Por otra parte, la otra sugerencia que se nos hace, dice, permita solamente la administración de los test a personas calificadas, ¿verdad? Entonces, eso importantísimo, pero recordemos por qué se resalta en este caso. Porque recordemos, la psicología del deporte no siempre está siendo practicada por psicólogos, sino que pues ya sabemos que es generalmente por científicos deportivos, ¿verdad? Que es un campo distinto. Entonces, importante hacer esta salvedad. Que bueno, ahora no digo de que un científico deportivo no pueda utilizar test, pero tiene que llevar la formación suficiente para poderlos llevar a cabo él solo o apoyarse en un psicólogo. Integre los resultados del test con otras informaciones obtenidas. O sea, esto importantísimo, no solo en el deporte, sino pues en general, siempre que nosotros hagamos una evaluación psicométrica, no podemos quedarnos con el resultado de una sola prueba y basarnos únicamente en pruebas. También tenemos que tomar en cuenta en reportes de cómo era esa persona, reportes de las observaciones de otras personas que pues puedan verlo. O sea,
hay que utilizar todas las fuentes disponibles para enriquecer esa información. Utilice test diseñados para deportistas cuando sea posible. Hay una infinidad de tests, entonces seguramente encontramos alguno específico. Utilice tanto mediciones de rasgos de la personalidad como situaciones. O sea, por una parte, pues también es de ver, como lo que habíamos mencionado, el deportista tiene que adaptarse a distintas circunstancias. Entonces, no miremos en solo una situación, sino miremos varias. Y por otra parte, de nuevo, aquí habíamos empezado con ética, terminamos aquí también con ética de dar los resultados. No dejemos a la gente con la inquietud de que habrán sido sus resultados. Y por otra parte, lo de qué no hacer, no utilice test clínicos de personalidad con énfasis en la anormalidad para estudiar la población promedio de deportistas y aficionados al ejercicio. O sea, de nuevo, busquemos ahí los test apropiados y ese es el problema que vamos a encontrar generalmente con los test no dirigidos para deportistas, que pues van a ser probados o validados con poblaciones que ya padecen algún trastorno, que pues no siempre es el caso de los deportistas. Por otra parte, no utilice test de personalidad para decidir quién formará parte del equipo y quién no. ¿Por qué? Porque pues ya vimos el hecho de que, ya vimos que la personalidad en cierta medida es poco relevante en el campo deportivo. Por otra parte, no administre o interprete test de personalidad a menos que esté calificado para hacerlo, que pues bueno, aquí ya esto va muy de la mano con este principio que habíamos hablado anteriormente. Y finalmente, no utilice los test de personalidad para predecir el comportamiento y el ánimo deportivo sin considerar otras fuentes de información. De nuevo, aquí importante, otras fuentes de información. Entonces, no sé, si ya ustedes habían, ya ahorita vieron cómo realizar el test árbol, persona, casa. Ya se saben de ida y vuelta el protocolo. No lo utilicen solo así con sus amigos. Se necesitan muchísimas más fuentes que tenemos que integrar para poder dar un resultado verídico y no nos podemos casar con una única manera de medir la personalidad. ¿Ok? Entonces, pasando aquí al siguiente tema. Pues bueno, entonces yo creo que pues ya pusimos los últimos clavos en el ataúd del tema de personalidad en el deporte, pero entonces ahora nos quedamos con el vacío de, bueno, si la personalidad no es tan relevante, ¿qué sí es relevante? Y aquí entramos al campo de la fortaleza mental. Les digo, en anteriores oportunidades que tuve de dar este curso nos enfocábamos mucho en esta parte de la fortaleza mental, ¿verdad? Porque pues hay muchos modelos para describir qué es la fortaleza mental y a la larga eso es lo que debemos buscar. La fortaleza mental es la capacidad óptima del atleta para rendir ante determinada situación que a la larga, en la medida que nosotros desarrollamos la fortaleza mental, cumplimos con el objetivo de la psicología del deporte, que es mejorar el estado mental, buscando que pues eso mejore el rendimiento deportivo. Entonces, ante la ausencia de evidencia de diferencias de personalidad entre los deportistas y no deportistas, muchos investigadores contemporáneos han adoptado el enfoque fenomenológico para estudiar la personalidad. O sea, lo que pasa en ese momento. Eso es lo que importa en la personalidad. Se pasa de estudiar rasgos tradicionales a examinar las estrategias mentales, habilidades y conductas que los deportistas utilizan para competir y la relación con el desempeño exitoso. Entonces, como les había mencionado en el principio, ya no importa la personalidad. No importa si, digamos, ver a qué tipo de personalidad pertenece, porque todas esas son cuestiones orientadas más a la psicopatología. En este caso, como les mencioné, no estamos tratando por fuerza con personas que tengan alguna patología, son personas que se sienten bien. Pero lo que sí importa es
qué habilidades psicológicas tienen esas personas para afrontar la adversidad y cuáles son sus conductas más frecuentes, que pues precisamente nosotros sabemos, la suma de todos nuestros hábitos como resultado tiene la persona que somos nosotros. Uno de los primeros estudios que buscó describir las estrategias cognitivas del éxito deportivo, o sea, estrategias cognitivas del éxito deportivo, esto es a lo que hace referencia la fortaleza mental, ¿verdad? Entonces, sin decirlo de esta manera, este estudio de Mahoney y Eibner fue el primero orientado en buscar qué es la fortaleza mental. ¿Y qué hallaron? Hallaron que los gimnastas que lograban ingresar al equipo olímpico de Estados Unidos manejaban mejor la ansiedad, proyectaban más imágenes internas positivas y utilizaban un monólogo interior más positivo. Entonces aquí ya tenemos tres factores que sí influyen positivamente en el rendimiento deportivo y es la capacidad de manejar la ansiedad, la capacidad de generar imágenes positivas y tener un monólogo interior positivo. Esto fue pues ya un hallazgo. Licenciado, yo tengo una pregunta antes de que pase a la próxima diapositiva. Cuando Claro, estamos hablando de fortaleza mental versus personalidad, ¿no sería incluso, no puede ser como que incluso una herramienta más poderosa para ver el tema de fortaleza mental, la investigación, o sea, por así decirlo, de campo, es decir, verlo en acción, ver cómo maneja él las reacciones, eh, pues también todo lo que es la frustración puede llegar a ser también. claro, Melanie, y precisamente por eso pues aquí hago yo énfasis en esto que hablaban de cómo ha ido cambiando el enfoque. El enfoque ahora es precisamente fenomenológico y es eso que tú mencionas, ¿verdad? Ya de ver en competencia cómo es que reaccionan. Es algo complicado, ¿verdad? Porque pues metodológicamente ponte a pensar, ¿cómo harías para pues en medio de un partido de cualquier deporte llegar y entrevistar a tu atleta para ver cómo se siente? Es en cierta medida complicado, pero hay maneras, o sea, pues ya lo puedes hacer posteriormente o ya la persona va mentalizada de qué es lo que tiene que observar para luego hablar de ello. Pero sí, precisamente, aquí lo mencionamos, los investigadores contemporáneos han adoptado un enfoque fenomenológico basado totalmente en el presente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pues ya dio pie a estudios como el de Mahoney y Eibner, ¿verdad? Que pues ellos ya viendo una situación en sí, una situación específica, dejando por un lado la teoría, se dieron cuenta que pues estos factores que habíamos hablado de los gimnastas son los que favorecen. Entonces, por ese lado va. Lo que pasa es que la pregunta me surgió por el hecho de que, por ejemplo, una persona que no tiene un buen manejo, como usted dice, de la ansiedad, de la frustración y todo eso, lo va a representar en cada competencia. O sea, Sí, no va a ser solo en una competencia, porque no en todas va a tener un resultado positivo. Entonces, creo que esas conductas pueden estar presentes independientemente en cada competencia. sí, definitivamente, pues eso es algo que digamos, es cabal llevar la fenomenología todavía más, ¿verdad? Al hecho del presente. Y por eso también yo creo que sirve un poco el enfoque de Lizama, que si te recuerdas un poco, ese ya iba más enfocado también a cuestiones más presentes. O sea, te recuerdas que pues él no hablaba de únicamente pues entrenar a los jugadores, sino también hablaba de los tres partidos que se jugaban, ¿verdad? Y de ese acompañamiento precisamente en las distintas fases. Y entonces sí, por ese lado, precisamente ahí ya ves por qué la importancia de una intervención intrapartido, porque pues ahí es donde se van generando todas estas situaciones. También vamos a dar aquí participación a la vía del chat, ¿verdad? Aquí Juan Carlos nos menciona, si la fortaleza mental es lo más importante, surge la duda de si hay algún tipo de personalidad que permita mejor consecución de la fortaleza mental. Y ese es el punto, Juan Carlos, porque pues tenemos que diferenciar personalidad de, de ciertos, ¿cómo lo escribimos aquí? Estrategias cognitivas
que son específicas. O sea, personalidad es algo, ¿cómo te explico? Que abarca un constructo demasiado grande. O sea, como yo mencionaba, hasta tu forma de verte, de hablar, todo eso forma parte de tu personalidad. Entonces, es cierto, tal vez en ciertos tipos de personalidad puede darse, pues, cierta manera que propicie que, pues, se dé la fortaleza mental, pero a la larga estamos hablando como te digo, cuestiones muy específicas que por lo mismo que son pequeñas en comparación del gran constructo que es personalidad, lo vas a encontrar en cierta medida en todas las personalidades si se entrenan, ¿ok? Por así decirlo, yo creo que pues aquí lo estoy simplificando un poco, pero pues es para que te hagas la idea. Em, ¿Tú dirías que hay alguna personalidad en la cual se facilite más hablar el idioma español? Complicado, ¿verdad? Si te das cuenta que pues es uno de los idiomas más hablados del mundo y te das cuenta, pues a la larga todos lo logramos. Entonces, en este sentido, sí, ¿verdad? La fortaleza mental es algo muy específico que se puede evidenciar que se da en todos tipos de personalidad en base a lo que dijeron los estudios. Por otra parte, podría considerarse la fortaleza mental un rasgo de la personalidad. Por ese lado va un poco más la conceptualización, ¿verdad? Es un rasgo que puede encontrarse y digamos, no solo en un tipo de personalidad, sino tal vez en varios. Y si hablamos de fortaleza mental como esa capacidad para el manejo de las emociones durante la práctica deportiva, entonces estamos hablando de inteligencia emocional, pues en cierta medida lo tiene Juan Carlos. Lo que sí, ¿verdad? Digamos es que el manejo de la ansiedad pues va muy de la mano de esto. También podríamos decir el monólogo interior, ¿verdad? Va muy de la mano de una inteligencia emocional fortalecida, pero sí hay ciertas cuestiones como la imaginería, ¿verdad? Proyectar imágenes positivas. Cuando ya nosotros miremos la técnica de la visualización, mira, la técnica de la visualización es importantísima. No tienes idea del impacto que tiene en cuanto a al rendimiento deportivo. Y sí, ¿verdad? Digamos, esa capacidad de imaginar, de visualizar ahí el detalle, forma un gran componente de la inteligencia, perdón, de la fortaleza mental. Entonces, un poco pues para ir de la mano con lo que tú mencionas, Juan Carlos, yo creo que pues hace mucho sentido esto que dices de equipararlo con la inteligencia emocional, pero sería un poco más específico y certero si hablamos de una inteligencia emocional con la capacidad de visualizar, ¿verdad? Eso sí ya tendría mucha más forma y bueno, yo creo que pues ahí si tienes ahí papel ahí a la mano, Juan Carlos, ese sería un interesante tema de tesis, ¿verdad? El ver el manejo ver qué influencia hay entre la inteligencia emocional, la fortaleza mental y el rendimiento deportivo, ¿verdad? Yo creo que pues ahí podrías unir esas tres variables para hacer una interesante tesis, si eso es lo que te llama la atención. Y bueno, espero ahí tus compañeras no te roben el tema si es algo que te interesaba, ¿ok? Y bueno, pasando aquí ya a la siguiente parte, aquí ya hablamos también, ¿verdad? Esto que va a completar un poco lo que mencionábamos, ¿qué estrategias utilizan los deportistas exitosos? Entonces, para ganar confianza, los deportistas exitosos practican planes específicos, ya ven aquí de nuevo la utilización de la visualización. Practican planes específicos para lidiar con la adversidad durante la competencia. Practican rutinas para lidiar con circunstancias inusuales y distracciones antes y durante la competencia, ¿verdad? Se busca, ¿verdad? Que pues en el entrenamiento se repliquen ciertas incomodidades que podrían darse en la competencia para ya y que no los agarre de sorpresa. Se concentran enteramente en el desempeño próximo, para ello bloquean eventos y pensamientos sin relevancia, ¿verdad? De nuevo aquí el manejo de la ansiedad.
realizan distintos ensayos mentales antes de la competencia. De nuevo, estamos haciendo aquí hincapié en la visualización. No se preocupan por los otros competidores antes de la competencia, se concentran en lo que pueden controlar. De nuevo aquí, inteligencia emocional. Desarrollan planes de competición detallados, ¿verdad? Pues aquí un poco ya va más por el lado de la planificación. Y aprenden a regular la excitación y la ansiedad, ¿verdad? Que sí, como les había mencionado, importante el trabajo de la visualización en la psicología del deporte, pero también el manejo de la activación, ¿verdad? Que va por ese lado. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que queremos? ¿Verdad? No queremos nosotros, pues, utilizar pruebas psicométricas para decir, ah, bueno, busquemos a tales personas y ellas van a rendir bien. No, a la larga rinde bien el que rinde bien. Lo que queremos es que a esas personas que están en nuestro equipo les desarrollemos todas estas características que están aquí, ¿verdad? Y a la larga, pues yo creo que pues sí es muy valioso aquí el aporte de Juan Carlos, decir, bueno, desarrollémosles la inteligencia emocional y volvámoslos pues muy competentes en su capacidad de visualizar y manejar la activación, ¿ok? Entonces, como ya ven, empezamos hablando de algo pues muy, no sé, que podría tener el hecho de decir, sí, obviamente pues la personalidad influye, pero ya vimos que no va tanto por ahí. Y por otra parte, pues ya respondimos, entonces, si no es la personalidad lo que influye, ¿qué es lo que sí? Y aquí lo tenemos, ¿ok? Entonces, compañeros, ¿alguna otra duda o comentario pues para cerrar aquí la presentación? Sí, licenciado, en cuanto a la cuestión de las estrategias mentales. Sí. A mí me llama la atención lo que expone el señor Joaquín Valdés, ¿verdad? En donde dice que, yo quiero regresar un poco a donde hablaban, se habló acerca de la fenomenología, Sí, ajá. en donde él dice, ¿verdad? Que todo psicólogo debe de andar, ahí sí que debe estar con los ojos muy abiertos, ¿verdad? Para poder observar de alguna manera el estado de frustración que en su momento el deportista presente, Sí. ¿verdad? Él expone de que hay que cargar una caja de herramientas, decía él, ¿verdad? Sí. En sus argumentos que exponía. Y definitivamente así tiene que ser, ¿verdad? Porque él va como que a dar la dosis o va a decir qué es lo que realmente necesita el deportista, porque él se ha encaminado a este proceso, ¿verdad? Ujú. Y en realidad me sumo a lo que mi compañero hablaba acerca de la inteligencia, ¿verdad? Y Ujú. cómo es que podemos desarrollarla. Creo que un claro ejemplo es el video que usted nos proporcionó, el video de Dan, ¿verdad? Sí. En Ujú. donde se desarrollaron varias habilidades cognitivas, ¿verdad? Desde, a mí me llamaba la atención donde decía el señor que, corredor creo que le llaman de carreras, Ujú. donde él decía, igual Dan decía, ¿verdad? Que cuando hay un momento en donde están en la cancha o en la actividad que realicen, en donde se calienta, ellos hablaban así, ¿verdad? Donde Ujú. hay un momento que se calienta esa Sí. cuestión. Y dice que es ahí donde tienen que tomar muchas veces las decisiones, ¿verdad? En la toma de decisiones, Ujú. las que hay que actuar, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a actuar? Considero yo que es con ese proceso que se ha llevado, ¿verdad? Mediante, ahí sí que por mucho tiempo, no nace de un rato para otro, como bien decían, ¿verdad? Sí, recalcando que lo que nosotros somos es la suma de todos nuestros hábitos. Exactamente. Ujú. Sí, a mí me llamaba la atención también, fíjese, licenciado, que seguí viendo, ahí sí que me llamó mucho, mucho la Ujú. atención las actividades del señor Joaquín Valdés, pero también vi otras psicólogas deportivas, ¿verdad? De TNT. Ujú. Estaba otra, igual estaba viendo a otro señor, ¿verdad? En donde exponían, ¿verdad? Unas psicólogas clínicas del deporte, en Sí. donde decían, ¿verdad? Que un verdadero deportista, ¿verdad? ¿Dónde es que se va a empezar a formar? Dice que es a partir de joven, si es de Ujú. joven o de niño, pero Sí. siempre y cuando con el acompañamiento adecuado, ¿verdad? Sí. Y hablaba acerca de las pedagogías, ¿verdad? La pedagogía 1, la pedagogía 2, en donde ahí sí que es el manejo de todas esas estrategias, que como bien usted nos ha expuesto, ¿verdad? Y considero que ese es en realidad el cimiento
que debe tener todo profesional deportista, ¿verdad? En cuanto a su formación, para que al momento de llegar al estado fenomenológico, esté como que preparado, ¿verdad? Claro, porque ya en ese momento, pues complicada la intervención, ¿verdad? Por todo esto que hemos mencionado y todo, pero sí, y yo creo que también, digamos, no solo en el campo deportivo, sino en general, en la medida de que pues tú generes hábitos positivos, esos hábitos eventualmente van a volverse la normalidad y va a volverse a lo que la gente va a recurrir cuando lo necesite, ¿verdad? Entonces ahí ya eso es lo que fortalece ahí la fenomenología a través del trabajo en el día a día de estas estrategias cognitivas. Muy bien. ¿Y alguna otra duda o comentario antes de que cerremos la sesión? Pues bueno, compañeros, entonces les agradezco aquí por su participación, por su atención ahí a lo largo de la clase. Entonces, bueno, como les mencioné, tenemos ahí un breve cuestionario en la plataforma. De nuevo, no sé si aquí en la lista tenemos aquí a Verónica presente, pero Verónica, te lo confirmo, sí llegó tu cuestionario, ¿verdad? Entonces, como me habías preguntado, ahí estamos. Y bueno, entonces tenemos ahí hasta el lunes para contestar nuestro cuestionario. Espero que pues ahí lo logren. Y entonces esperemos ahí el lunes para más información y nos vemos la semana entrante. Entonces, compañeros, de nuevo gracias y por favor pasen un buen día, se cuidan y nos vemos la otra semana. Buen día, licenciado. Usted también Licenciado, buen día. Igualmente, muy amables. Gracias, licenciado. Para servirles.